Ahora, volviendo acá al tema de Ucrania. Ya digamos que Trump le da las armas a Zelensky. El problema para Ucrania no es en este momento las armas, porque para empezar, ya Estados Unidos está haciendo todo lo posible para entregarle el número necesario de armas para que Ucrania continúe en la lucha. Que a Trump le vaya a dar más dinero, más armas, no va a hacer mucha diferencia porque ya Rusia tiene una considerable ventaja en cuanto al número, no estoy hablando de calidad, estoy hablando de número de armas que Rusia puede poner sobre el campo de batalla. Ya hemos visto, en una guerra de desgaste no manda la calidad, manda la cantidad. Y ya hemos visto, desde el año pasado, toda la OTAN, es decir, Estados Unidos más Europa, no pueden producir el suficiente número de municiones de artillería o de sistemas de armas para igualar por lo menos a la cantidad de munición de artillería y de sistemas de armas que Rusia puede poner en el teatro ucraniano. Pero hay algo aún más grave para Ucrania. No es lo principal, la principal gravedad no está en la falta de armamento para alcanzar al menos una paridad con Rusia. El problema de Ucrania es la mano de obra. Y ahí Trump no puede hacer nada, porque no va a enviar marines norteamericanos a pelear por los ucranianos. Ucrania es quien pone la mano de obra. Y he ahí el principal problema más grave, a tal punto que medios occidentales también lo comentan. Yo les dije el año pasado, van a ver que medios occidentales van a comenzar a hablar ya no de la falta de armamento, sino de la falta de soldados, de la mano de obra. Y este año pues está comenzando ya a hablar de ese tema. Falta de soldados, falta de mano de obra, incluso deserciones en el ejército ucraniano. ¿Por qué? Porque ven que todo se desmorona. ¿Por qué? Porque no hay suficientes soldados. Esa es la razón principal. Y nuevamente lo dicen ya los mismos medios occidentales. Y yo se los venía adelantando el año pasado, que eso iba a terminar ocurriendo y esa iba a terminar siendo la principal razón por la cual Ucrania pierde la guerra, la falta de mano de obra. Así que por más que Trump, a cuenta de las tierras raras que en este momento están aquí en zona controlada por Rusia, le dé más armamento, más misiles ATACMS, más Abrams y todo eso, ese no es el problema. El problema de Ucrania es la mano de obra. El recluta, el soldado, se están acabando. Lentamente Ucrania está siendo desmilitarizada, conforme al objetivo estratégico inicial de las fuerzas rusas, que era desmilitarizar Ucrania. Después venía eso de desnazificar y todo eso, pero es más, digamos, es más el componente político, no es ideológico, más que todo de la justificación, en esta dicotomía del bueno y el malo. La clave aquí era desmilitarizar, porque era el ejército con un sesgo ideológico que sostenía al gobierno de Zelensky. Neutralizado el ejército, el gobierno de Zelensky ya no tiene sustento. Así de simple. Así que por eso el objetivo era desmilitarizar Ucrania. ¿Y qué estamos viendo? Que el ejército ucraniano ya no consigue suficientes reclutas. Por lo tanto, se está desmilitarizando lentamente. Ese es el verdadero problema. Por eso, por más que Trump le dé las armas a Ucrania, más armas, más ATACMS, más Abrams, más Bradley, a cambio de las tierras raras, que otra vez las tierras raras en este momento están acá bajo el control de Rusia, eso no va a cambiar las cosas. Vas a alargar un poquito el enfrentamiento, pero no va a cambiar las cosas. Rusia mantiene más o menos 500.000 de hombres estables, el número de soldados aquí, la munición de artillería y los sistemas de armas se mantienen realmente estables en sus cantidades. Tampoco ha habido un crecimiento grande, pero tampoco ha habido un descenso, sino se mantiene en promedio igual. Es Ucrania quien viene descendiendo, no solo ya tiene un menor número en cuanto a disponibilidad de munición de artillería y sistema de armas, pero lo más grave es que ya viene disminuyendo dramáticamente la cantidad de soldados que puede poner en el frente. Y volvemos nuevamente a lo mismo. El tema no es ya las armas, el tema es la falta de soldados para Ucrania. Trump va a mandar a los marines a pelear en Ucrania, arriesgándose al enfrentamiento directo entre Rusia y Estados Unidos, que va a escalar automáticamente la guerra nuclear, que va a escalar automáticamente la destrucción mutua asegurada. Pues la respuesta es no.
Entonces, la única opción que queda en esta guerra en Ucrania es que Ucrania siga poniendo la infantería. ¿Y qué es lo que se necesita ahorita? Pues la infantería. Y es lo que más está acabando en Ucrania lentamente. Como digo, no es mi opinión. Ya medios occidentales lo vienen diciendo. Yo les dije que esto iba a pasar el año pasado. Desde el año pasado les vengo diciendo que esto iba a pasar, que medios occidentales iban a comenzar a hablar de este tema. La falta de mano de obra. Y el desgaste. El famoso desgaste. También casi a finales de 2024 el mismísimo general Sirski comentó esto, que la estrategia rusa era ¿cómo era? Era agotar a la reserva ucraniana, que era lo mismo eliminar a las reservas. Iba en consonancia de esto, desmilitarizar Ucrania, es decir, dejarlos sin militares. Eso incluye reservistas. Por eso los bombardeos a las ciudades, a las instalaciones eléctricas, justo en invierno, ¿no? A Leópolis, a muchas otras ciudades en invierno. ¿Para qué? Para mermar la moral. Para que en el futuro, o sea, estos bombardeos a las centrales eléctricas en invierno, pues no se hacen recién ahora, se han hecho años anteriores también, casi desde el comienzo de la guerra. ¿Y para qué era eso? Para que poco a poco ir ablandando la voluntad del ciudadano ucraniano en enrolarse en las Fuerzas Armadas ucranianas, en la reserva. Así que no solo era mermar la cantidad de reservas ucranianas en la línea de contacto, sino que también mermarlos en su voluntad, afectando su psicología con los bombardeos a las instalaciones eléctricas que en invierno les quitaba la calefacción. Y esto es un proceso de 3 años, recuerden, es un proceso de 3 años, no de 3 semanas. Ese es el tema con la OTAN, ¿no? La OTAN quiere todo rápido, como una película de hora y media. Señores, 3 años, tiempos normales de una guerra de desgaste. Y estamos a ver si llega el acuerdo de paz o no. Si no hay acuerdo de paz, normal, sería 2 años más. Y ahora sabemos que Rusia, pues, si va a optar por un acuerdo de paz, tiene que optar por acuerdos maximalistas, es decir, toda Ucrania tiene que ser prorrusa. Neutral, pues, ya es derrota. O si va por la vía militar, pues tiene que tomar todo a Novorossiya, que incluye Odessa. Fuera de esas dos opciones es derrota. Cualquiera de esas dos opciones es victoria total. No le queda más a Rusia. Y realmente no le queda más a la OTAN que ceder ante las exigencias rusas. Salvo, como digo, un milagro. Porque si hacemos el análisis a nivel estratégico, Rusia tiene las de ganar a nivel estratégico. Esto ya es solo una cuestión de tiempo. Nada más. Y nuevamente, poquito a poquito vemos los resultados. Hasta inicios del año pasado, por ejemplo, pues no se hablaba tanto de la falta de mano de obra, reclutamiento ni nada de eso, ¿no es cierto? Se hablaba más bien de la entrega de misiles de los F-16. ¿Qué pasó con los F-16? ¿Alguien sabe qué pasó con los F-16? El Game Changer, la Wunderwaffe. Ven que no hay Wunderwaffe. No hay arma maravillosa. No hay Game Changer. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra de desgaste, no en una guerra de maniobras. Por eso hay que partir de ese hecho tan simple. Por eso se equivocan los analistas otanistas, porque siguen creyendo que estamos en un contexto de guerra de maniobras. Por eso piden la maniobra, ¿no? Piden a la columna acorazada penetrando en profundidad, al primer batallón de ruptura, segundo batallón de explotación. Claro, en la teoría, en el papel, pero esta es la realidad, lamentablemente, para los otanistas. Y esto no es una cuestión de ideología, no es una cuestión de izquierda o de derecha, sino que la OTAN tiene una doctrina, y esa doctrina se ha mostrado inútil en el siglo XXI, en el teatro ucraniano.